¿Qué alimentos ayudan de verdad a tener una piel más saludable y brillante? Bueno, pues esto es real. Yo creo que siempre hemos pensado en la piel como solamente una cubierta externa y que solo había que tratarla desde fuera, pero tenemos que empezar a verla y a tratarla desde el interior. Entonces sí que hay alimentos que esto pues lo pueden favorecer. Pues yo aquí también podría destacar un alimento como podría ser la... Todas las pacientes que tienen acné tienen casi siempre pues una alteración de la microbiota. Por ejemplo, vemos muchísimos SIBOs, hay aumento de la permeabilidad intestinal, hay alteraciones hormonales, hay resistencia a la insulina, pero que trabajando toda esa parte vamos a mejorar el aspecto de la piel, desde luego, que vamos a bajar inflamación, desde luego. Hay un problema y es que siempre que pensamos en una persona que tiene una enfermedad renal, pensamos en restringirle alimentos. Sobre todo hay que quitar potasio. ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentra el potasio principalmente? Pues en las frutas, en las verduras, en los vegetales. ¿Qué alimentos dice la ciencia que son mejores para nuestra microbiota? Pues aquí sí que hay bastante evidencia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Hoy es uno de esos días en el que el host, que soy yo, Gonzalo, del podcast, dice: es un episodio muy especial. Ya lo sé, siempre se dice, pero es verdad. Hoy me hace una ilusión tremenda que podáis conocer a una profesional increíble que yo sigo desde hace tiempo y que valoro y respeto mucho su trabajo. Es doctora en medicina, especialista en nefrología, pero luego es que es experta en microbiota, piel, tiene una visión integradora pero científica de la medicina y de otras ramas de las ciencias de la salud. Así que, de verdad, no puedo estar más ilusionado de presentaros a la doctora María Villaescusa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, Gonzalo. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello, porque además es que vamos a tocar así temas Muchos temas, sí. Bastante variopintos, pero yo quiero que la gente pueda sacarte todo el jugo posible, porque creo que eres una profesional que se merece que la gente pueda escuchar. Y vamos a hablar pues de todo, de alimentación y piel, vamos a tocar temas también un poco de vitamina D, exposición al sol, también salud de la piel, eso, salud de la microbiota y su relación con la alimentación. También vamos, por supuesto, a tocar el tema estrella que yo estoy esperando, que es el tema de los riñones, la salud renal. Muy pues desconocido, sí. Sí. Esto que habla la gente tanto de, oye, las proteínas, hay que tomar muchas proteínas, pocas proteínas para el riñón, pero en general un poco, pues eso, alimentación y salud de los riñones. Tema muy interesante. Así que, si te parece bien, pues vamos a empezar directamente con el primer bloque, que es sobre alimentación y piel. Y la primera pregunta obligada es: ¿qué alimentos ayudan de verdad a tener una piel más saludable y brillante? Bueno, pues esto es real, quiero decir. Que yo creo que siempre hemos pensado en la piel como solamente una cubierta externa y que solo había que tratarla desde fuera, pero tenemos que empezar a verla y a tratarla desde el interior. Vale. Entonces sí que hay alimentos que esto pues lo pueden favorecer. Yo creo que probablemente todos tengamos en la cabeza pues a lo mejor pues todos estos pigmentos, ¿no? Todos estos carotenos que bueno, pues son pigmentos de color, no todos, pero casi todos tienen color, rojo, naranja, amarillo, que esto bueno, pues le da un color a la piel que hay estudios incluso... Sí, lo sé. Sí. ¿Cómo cambia el color de la piel? ¿Cómo cambia el color de la piel? Y eso hace que se considere que las personas son más atractivas. ¿Conoces ese estudio? Sí. Anda, qué bueno. Sí, o sea que eso es verdad. Pero no podemos dejar de lado pues otros alimentos que también pueden ser muy interesantes, pues todos los omega 3. Luego, una cosa que a mí me parece súper importante también es que hablamos siempre mucho de nutrientes, pero por ejemplo, para que esos nutrientes lleguen realmente a la piel, a esas capas más externas, necesitamos que tengamos una circulación adecuada. Y para eso es imprescindible que tengamos colágeno, que es lo que forma parte de la pared de nuestros vasos, y para ello necesitamos pues, una adecuada ingesta de proteínas y de vitamina C, para que ese colágeno se pueda formar y llegue todo correctamente a la piel, todos esos nutrientes, porque no basta con que los comamos, sino que también tienen que llegar a donde nosotros queremos, ¿vale? Eso es importante. Y luego, por ejemplo, pues yo aquí también podría destacar un alimento como podría ser la remolacha, que por ejemplo, al contener pues al ser precursor de óxido nítrico, pues también puede hacer que se produzca esa vasodilatación en la piel que nos da como un aspecto pues mucho más jugoso, y también llegan ahí también mejor los nutrientes, ¿no? Todos esos carotenos, todos esos pigmentos pues se van a favorecer mucho más.
Vale, entonces tú imagínate que alguien nos está escuchando y dice, vale, entonces, ¿qué alimentos? O sea, ¿hay alguna lista de alimentos así que nos puedan ayudar? Has dicho los colores, ¿no? Los pigmentos de los alimentos. Sí. Podríamos decir, por ejemplo, zanahoria, batata o boniato. Sí. O sea, de esos colores, pimiento rojo. Claro, realmente, bueno, y muchos verdes. Lo que pasa es que los carotenos muchas veces están enmascarados, ¿no? Por esos pigmentos verdes, pero en general todo lo que sea de color rojo, naranja y amarillo va a contener este tipo de pigmentos. Pero bueno, luego tenemos muchísimos más. O sea, tenemos también todo tipo de polifenoles que ahí están, pues absolutamente todos los colores. Y luego una cosa interesante, que yo como creo que hablaremos también de fotoprotección, es que también hay carotenos que no tienen color. Y son súper interesantes también, porque sí que son precursores de otros carotenos y además son capaces de absorber de forma importante toda esa radiación. Y a mí, la verdad es que es un tema que me gusta mucho. Entonces, también. Estás hablando carotenos, entiendo, sobre todo alimentos de origen vegetal, ¿no? Sí. Realmente sí, o sea, sí que encontramos también, pues, por ejemplo, pues en la yema de huevo, pero principalmente lo vamos a encontrar en todos los alimentos de origen vegetal, ¿no? En todos esos colores. Has hablado un poco de antioxidantes, es un tema que me interesa tocar. Antioxidantes, vitamina C, vitamina E, bueno, antioxidantes en general que vienen en los alimentos, ¿no? Sí. Para la primera pregunta, que era, digamos, el aspecto de la piel. Pero hay cierta corriente que habla también de que esos antioxidantes también nos puede proteger de la radiación solar. ¿Hay evidencia científica sobre eso? Sí la hay. Lo que pasa que, bueno, lo primero que quiero aclarar, o sea, que nadie piense que por comerse un tomate, irse ahí a las 2 de la tarde a la playa de San Juan a tomar el sol, no se va a quemar. O sea, un poco con las cosas con sentido. Pero mira, y precisamente con el tomate sí que también hay algún estudio que, bueno, pues que daban tomate, a otros les daban placebo y veían, bueno, pues que disminuía, ¿no? O sea, que aumentaba esa fotoprotección, que te oxidabas menos. Y por eso dicen, bueno, hay que comer tomates antes de ir a la playa, o te llevas un gazpacho, lo que sea. Bueno, tiene su razón, ¿vale? Pero, por ejemplo, una cosa sí que es importante y es que no tiene un efecto inmediato. O sea, tú te pones un bloqueador, o sea, te pones una crema y tú tienes un efecto inmediato. O sea, el sol pues no te va... O sea, la crema tiene un efecto inmediato, digamos, te la pones y ya está, ¿no? Sin embargo, cuando tú tomas un alimento, el efecto no es inmediato. O sea, tarda, pues según los estudios, pues puede tardar entre 6, 8, incluso 12 semanas en que podamos ver todos esos efectos beneficiosos. O sea, tanto si lo tomamos en forma de alimentos como en forma de suplementos. Sí, claro, porque además, bueno, es que tienen que llegar a capas superficiales de la piel. O sea, ¿tiene que ser un consumo crónico? Claro, lo suyo es que sea un consumo crónico. Siempre decimos que, bueno, los meses previos, por eso es, sobre todo si vamos a suplementar con fotoprotectores orales, ¿no? Que contienen, bueno, pues todo tipo de antioxidantes, tienen carotenos, tienen polipodium, tienen epignogenol, o sea, hay muchos componentes que pueden ser muy interesantes. Siempre se recomienda que se empiece a tomar antes, los meses previos a tener una mayor exposición al sol. Después, por lo menos un par de meses antes, pues eso sería lo ideal. ¿Y esto tiene alguna relación con el microbioma de la piel? Es decir, en primer lugar, ¿qué es el microbioma de la piel? ¿Y se puede modificar de alguna manera a través de la alimentación? Sí. Bueno, ¿Qué es en primer lugar? Sí, a ver, la microbiota de la piel son pues todo ese conjunto de microorganismos, ¿vale? No solamente bacterias que habitan nuestra piel. Vale. Hay que decir que tenemos microbiota en todas partes, en todo nuestro cuerpo, somos mitad microbiota, ¿vale? Pero la de la piel es una que tal vez esté menos estudiada porque, bueno, puede tener alguna problemática porque varía mucho de unas zonas a otras. O sea, no tiene nada que ver la microbiota que podamos encontrar en la piel del cuero cabelludo, por ejemplo, que en la de las ingles, la vulva que tiene piel, entre los dedos de los pies, o sea, es muy diferente, ¿no? De una zona más seca a una zona más grasa. Incluso es que la microbiota de la mano dominante es diferente de la mano no dominante. Entonces ahí, bueno, pues puede haber algunos problemas a la hora de estudiarla. ¿Vale? Entonces, realmente, bueno, pues la microbiota que más conocemos y que también sabemos que puede tener relación con la microbiota cutánea por ese eje enterocutáneo es la microbiota digestiva, la microbiota intestinal, que es la más estudiada. Pero tenemos una microbiota cutánea, desde luego, y varía y se afecta. O sea, todo lo que nosotros hagamos, o sea, cualquier cosa que nosotros nos pongamos puede afectar a la microbiota.
no va a afectarla igual si tú haces algo, utilizas un producto que te echas una vez a que te lo eches continuamente, que sea más agresivo. O sea, depende mucho también pues, de la frecuencia con que utilices algo. Pero sí, y desde luego, ¿podemos modificarla desde el interior? Sí, rotundo. Sí. Sí, rotundo. ¿Y también los alimentos van un poco en esa línea también? Claro. ¿Los pigmentos y eso? Vale. Sí. Además sabemos, o sea, la gran mayoría de patologías cutáneas, de enfermedades inflamatorias de la piel, tienen relación con la microbiota y eso está más que estudiado. De hecho, en España tenemos uno de los grupos investigadores a nivel mundial más potentes en ese sentido, ¿no? Del eje enterocutáneo, que yo he tenido la suerte de participar en varios de esos ensayos clínicos que se han realizado y es más, hemos propuesto también a la Academia de Dermatología la creación del grupo de trabajo de microbiota y piel y yo creo que, bueno, que saldrán bastantes cosas de ahí, pero que la podemos modular y mucho a través de la microbiota intestinal y la microbiota intestinal es muy dependiente de lo que comemos. O sea, la dieta es una herramienta, un arma de doble filo, pero es una herramienta maravillosa para poder modular la microbiota. Vale, entiendo, qué bueno. Vale, hablando un poco también de salud de la piel, pero ahora sí estético, ya no dentro. Sí. El acné, ¿vale? Sí. ¿También se puede modular a lo mejor comiendo más prebióticos o algún probiótico? Pues, no sé cómo decirlo, la verdad, porque tampoco sé qué es muy bien el acné. Entonces... ¿se puede modificar pues, esa apariencia de acné a través de la microbiota también intestinal, de prebióticos, probióticos, algún alimento en especial? Sí, en realidad es lo que te digo, todas las enfermedades, yo no soy dermatóloga, vale. Eso que conste que el dermatólogo es mi marido, es mi marido y yo, bueno, pues como compartimos consulta y muchos pacientes, yo me dedico más a la parte de dentro, ¿vale? Y es verdad que todas las pacientes que tienen acné tienen casi siempre pues, una alteración de la microbiota. Por ejemplo, vemos muchísimos SIBOs, hay aumento de la permeabilidad intestinal, hay alteraciones hormonales, hay resistencia a la insulina en la gran mayoría de los casos, hay mucho estrés. O sea, hay cosas que alteran la microbiota, que es antes el huevo o la gallina, pues no sé si lo sabemos, pero que trabajando toda esa parte vamos a mejorar el aspecto de la piel. Desde luego, que vamos a bajar inflamación, desde luego. O sea, eso está claro. Y también quiero decir que trabajar a este nivel y trabajar la microbiota no es poner un probiótico, ¿vale? O sea, los probióticos son una herramienta maravillosa que yo utilizo muchísimo y creo que se deben utilizar, pero no solamente se deben utilizar probióticos, hay que hacer muchas más acciones. O sea, y todo eso lo acompañas pues de una dieta adecuada, tratas esa mucosa para que realmente ahí el probiótico luego pues, pueda hacer su efecto mucho mejor, pues fenomenal, porque si no, en el momento en el que tú dejes de tomar el probiótico, probablemente pues vuelvas a tener lo que tenías inicialmente. Eso va a estar ahí. Hemos hablado de alimentos, de componentes de alimentos, pero no hemos hablado de dietas, ¿vale? Si tú tuvieras que decir, si yo te pregunto, vale, doctora, ¿hay que recomendar por defecto un patrón dietético en general, digamos, para la salud de esa barrera cutánea y de la piel en general? ¿Cuál me dirías? Pues, vamos, tienes toda la razón, porque yo creo que a ver, a mí no me gusta hablar de alimentos concretos, lo que pasa que, bueno, pues siempre es verdad que tendemos mucho a decir... No fue la pues pregunta que te hice. Claro, o sea que... un nutriente concreto, un alimento concreto, pero lo que tenemos que hablar realmente son de patrones dietéticos y de estilo de vida. Y, por ejemplo, ahí, pues... Vale, pues tenemos... extiéndelo al estilo de vida en general, es verdad que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la dieta mediterránea, pero yo digo muchas veces, no el hecho de vivir en el Mediterráneo te hace que tengas una dieta mediterránea o incluso un estilo de vida mediterráneo, porque no solamente es lo que comes, sino cómo lo comes, con quién lo comes, de qué manera, o sea, es que implica muchísimas más cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tender pues, a un estilo de vida mediterráneo junto a dieta antiinflamatoria, o sea, mezclar un poquito los dos conceptos, a mí me parece que es maravilloso. En piel, por ejemplo, sí que hay algún estudio, son chiquititos, seguro que tú lo desmontas en 0, pero no, bueno, hombre, no. Que sí que es verdad que a las 8 o 10 semanas de hacer, por ejemplo, una intervención nutricional hacia un patrón de dieta mediterránea, sí que se ve que mejora, por ejemplo, esa
sí que mejora la piel midiendo pues, la pérdida de agua transdérmica y sí que se ve que tiene evidencia, ¿no? Yo creo que probablemente pues, por esa cantidad probablemente de vegetales, de polifenoles del aceite de oliva, ¿no? De todas esas grasas saludables también que contiene la dieta mediterránea. Que ojo, que muchas veces yo lo que me encuentro es, yo es que hablo mucho, pero lo que me encuentro muchas veces, hay un miedo tremendo a cualquier persona que tiene, como has nombrado antes, por ejemplo, el acné, Ajá. que tiene cualquier inflamación en la piel, a disminuir radicalmente las grasas, porque parece que es que si comes grasas te va a salir más grasa. Claro, si comes grasas que no son nada saludables, claro que te va a parecer, te va a empeorar absolutamente todo porque te vas a inflamar, pero no tienes por qué dejar de comer grasas, no tienes por qué dejar de comer aceite de oliva, no tienes por qué dejar de comer frutos secos, no tienes por qué dejar de comer aguacate, o sea, hay grasas, semillas, o sea, que están muy bien y eso no debemos dejar de comerlo, que además forma parte, bueno, pues de la dieta mediterránea. Sí, cultural también, claro, efectivamente. Exacto. Vale. En tu opinión, ya no solo por tu experiencia clínica, sino por lo que estudias también, si tuvieras que aterrizar los errores más frecuentes que ves que la gente comete en cuanto a alimentación, uso de cremas, exposición al sol para la salud de la piel, ¿cuáles dirías que son los que dices, es que esto no falla siempre que veo algún problema de piel? Sí, pues lo que te acabo de decir, lo de las grasas. Lo de las grasas es una cosa que ocurre, con muchísima frecuencia, o sea, abandonar completamente todo tipo de grasas. Luego lo que he dicho al principio, el no ir más allá, ¿no? El no hacer un cuidado desde el interior, o sea, solamente... todos los tratamientos tópicos están fenomenal, eso al especialista que corresponda, pero tenemos que hacer un abordaje desde el interior. Y eso es fundamental y tenemos que empezar a ver así ya no solo la piel, que es un órgano enorme, sino todo el cuerpo. O sea, tenemos que empezar a verlo así y no centrarnos solo en órganos por separado. Incluso también el control del estrés. Bueno, por supuesto. O sea, es que eso es... O sea, eso es imprescindible para la salud. Para la piel. Yo creo que es el mal de ahora. ¿Afecta a la piel? Muchísimo. Sí, ¿eh? Muchísimo, porque además, el estrés es que altera hormonas, empeora la resistencia a la insulina, altera la microbiota. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo está mediada esa relación entre el estrés y la piel? Pues sabemos que tenemos, por ejemplo, un eje intestino-cerebro-piel, vale. Y ahí está todo relacionado. La cantidad de neurotransmisores, por ejemplo, que se pueden formar en la microbiota, o sea, afecta muchísimo. Y el estrés realmente en la piel se ve y mucho, o sea, y es que hay un montón de enfermedades inflamatorias que es que empeoran muchísimo con la piel en los estados de estrés. Yo tenía hace 1000 años, pero fíjate que yo entonces no sabía de esto, no se hablaba tanto ni de estrés ni de microbiota, pero yo tenía un grupo con unas amigas de la residencia que se llamaba Guardia Grano, porque es que era el día que teníamos guardia, al día siguiente es que tenías la piel fatal de estar ahí, del estrés que suponía el no dormir, las alteraciones, lo que se comía allí. O sea, pues todo ese estrés, te aseguro que es que ni en 24 horas tenías ahí la piel fatal. Así que esto no es ningún estudio científico, pero, pero vaya que se llamaba así. Si el río suena, agua lleva, suele decirlo. Sí. Vale. Antes de continuar con el podcast, quiero recordaros que en Fit Generation ya tenéis disponible el grado universitario de Nutrición Humana y Dietética. Solo 3 años de carrera y sin nota de corte, clases y exámenes 100% online y podrás generar ingresos antes de acabar la carrera. Te dejo toda la información en el dossier del primer comentario y de la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Pues hilando esto ya con el patrón dietético que me has comentado, es imprescindible que pasemos al bloque de la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría que le dieses a la gente unas pinceladas lo más claras posible sobre qué es la microbiota intestinal. La microbiota, como he dicho antes, es el conjunto de microorganismos. Hay virus no solo también, bacterias, ¿no? Hay virus, hay hongos, hay parásitos, hay incluso algunos que se acaban de descubrir y lo que todavía no sabemos.
Y luego tenemos el microbioma, que también incluye pues, todo ese material genético y todos los metabolitos que producen esos microorganismos, porque ya no es solo que tengamos ahí algunos bichos, sino que esos producen sustancias, como son, por ejemplo, súper conocidos los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que con toda esa acción antiinflamatoria que tienen, pero también es que producen vitaminas, nos ayudan con la digestión, o sea, es que tienen muchísimas, muchísimas acciones que todavía muchas muy desconocidas, pero bueno, cada vez sabemos más. Y luego pues la biomasa mayor de microbiota la vamos a encontrar, ¿no? A nivel intestinal, entonces es la más estudiada y la más conocida, ¿no? La microbiota intestinal, que lo hay que decir que no es igual en todos, o sea, que a veces pensamos, ¿no?, en esa microbiota a lo mejor del sistema digestivo, pero no es igual, o sea, no es lo mismo la microbiota de la boca, que a veces no se tiene en cuenta, ¿no?, como parte de ese sistema digestivo, que la que podamos tener al principio del intestino delgado, que en el intestino grueso, que es normalmente lo que más se estudia. Has dicho, no estaba prevista esta pregunta, pero has mencionado el tema de que es capaz de incluso producir vitaminas, ¿no? Sí. A mí hace ya tiempo que no me preguntan, pero un tiempo atrás debió ponerse de moda o algo y todo el mundo me preguntaba por la vitamina K2. Sí. Y yo busqué y dije, bueno, pues las menaquinonas de cadena larga Sí. se crean en la microbiota, ¿no? ¿Puedes poner ejemplos así de vitaminas que no son esenciales porque se producen en el intestino? Sí, microbiota K, vitamina K sí que podríamos producir, y sobre todo lo que se ha visto que tiene relación cuando nosotros consumimos fermentados, alimentos fermentados, que lo podemos producir, pero también vitaminas del grupo B. Sí, o sea, ya ejemplo, sabemos, ¿no? Sí. De eso sabes tú mucho, Sí, seguro la que lo has B12, tocado. ¿no? Eso es, seguro Claro. que lo has tocado. Lo que pasa en es que más de luego no un- podemos absorberla, ¿no? Sí que la Sí. creamos, pero no podemos... Ya, pero es que tenemos que ir un poco más allá. Vale. No todo lo que produce la microbiota es para nosotros. Es que también produce, entre ellos se produce, que bueno, tiene diferentes nombres, pero los distintos microorganismos producen alimento para otras bacterias. O sea que entre ellos tienen, bueno, pues unas charlas, tienen lo que se llama también el crossfeeding. Entonces, bueno, hay muchas de las sustancias que puede producir la microbiota es para la microbiota, para el mantenimiento de esa microbiota. Por eso no es tan fácil. Cuando desaparece, cuando va disminuyendo la diversidad, puede desaparecer un grupo, disminuir un grupo y secundariamente otros, bueno, pues porque pierden esa capacidad o bien de producir el moco o de producir determinadas sustancias. Entonces es todo un poco más complejo y no todo es para nosotros, que ellos también tienen su propio Muy bien, muy bien. sistema de intercambio. Y Recuerdo unos estudios de Sheila Callender, no sé si te suenan, que aislaba la B12 de la propia, ¿no?, desecho de en las los heces. pacientes, de las heces. Se lo tomaban y aumentaban los niveles de B12 incluso en personas que tenían deficiencia de B12. Claro, ya decía, no la absorbemos nosotros, quizá puede ser ese crossfeeding que dices, claro. pero sí que está activa, ¿eh? Sí que era una B12 que se la tomaban y aumentaban los niveles de B12, qué curioso. Sí, claro, como en otros animales. Quiero decir que eso ocurre y, por ejemplo, con la biotina, pues también hay estudios. Yo creo que estamos todavía... Hay que investigar más, pero vamos, que a mí me parece apasionante todo esto, desde luego. ¿Qué alimentos, digo, Dios? Qué interesante. Vale. Claro, es que Me imagino la siguiente pregunta. Claro, ¿qué alimentos dice la ciencia que son mejores para nuestra microbiota? Pues aquí sí que hay bastante evidencia. Y las fibras y los alimentos fermentados, sin duda, es lo que más evidencia tiene en que va tanto a favorecer una microbiota, digamos, más saludable, como a aumentar esa diversidad, ¿vale? Porque eso es muy importante, o sea, porque puedes tener muchísimas bacterias, pero de 3 tipos. No, lo que nos interesa es que haya de muchos tipos, que haya mucha diversidad. Y eso se consigue sobre todo pues, consumiendo muchos tipos de fibra diferentes y consumiendo también alimentos fermentados, que la verdad es que cada vez se consumen menos, y yo creo que a día de hoy, bueno, pues los más consumidos probablemente sean los lácteos fermentados, ¿no? Pero bueno, se ha perdido mucho ese consumo, que ahora, bueno, se ha vuelto a poner un poco de moda, con lo cual a mí eso me parece fenomenal. Pero nosotros, por ejemplo, un signo de envejecimiento de la microbiota es esa pérdida de diversidad. O sea, nosotros conforme vamos envejeciendo o con las distintas agresiones, con la toma de fármacos, vamos disminuyendo, o cambios dietéticos, vamos disminuyendo esa diversidad y vamos perdiendo pues, distintas familias que son pues, muy, muy beneficiosas e interesantes. Sé que eres especialista en esto precisamente, entonces me gustaría preguntarte por qué nuestra salud
y nuestra inmunidad dependen tanto de la salud de nuestro intestino, o si es así o no es así. Sí, claro que es así. O sea, una gran parte del sistema inmune se encuentra en el intestino, pero es que además es el primer contacto, ¿no? O sea, es el contacto que tenemos con el exterior. Es como una a través piel de la mucosa intestinal. Sí, claro. Es como si estuviéramos dados la vuelta, claro, ¿no? Entonces, claro. Somos huecos, ¿no? Que se suele decir. Sí, claro. O sea, entonces, no solo la piel aquí, sino la mucosa también. Claro, es que no se tiene muchas veces en cuenta ese sistema inmune de mucosas, es curioso. Es súper importante que esté en perfectas condiciones para que esa primera línea de defensa nos ayude. Y luego, además, es que sabemos que nuestro aparato digestivo, nuestra microbiota, entrena al sistema inmune, ¿no? Entonces tiene muchísima importancia y cada vez se sabe más. O sea, ¿entrena? ¿A qué te refieres con que entrena? ¿Que lo pone a prueba, digamos? ¿O? Claro, porque nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, ¿no? Tenemos, esto sí. A lo mejor es un poco, pero bueno, digamos que como la primera línea de defensa que tenemos nosotros es que entra pues algún antígeno que no ha entrado nunca, bueno, pues nosotros somos capaces de reconocerlo, pero luego tenemos otro sistema que lo que va a poner en marcha es que otra vez que entre ese antígeno sí que lo va a reconocer y ya va a poner en marcha todo ese sistema inmunológico, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues a través de todo lo que comemos, por ejemplo, pues ahí tenemos... Vale. ¿Cómo influye entonces al final lo que comemos en la salud de la microbiota y en nuestro sistema inmune? Has mencionado la diversidad de la microbiota. Sí. ¿Eso quiere decir que cuanta más diversidad mejor? ¿O sí. se han identificado quizá algunas cepas o algo así que sean a lo mejor que aporten a la diversidad ya no es bueno, o en general eso está mediado realmente? Porque yo con la microbiota, sí. Al estudiar la microbiota, claro, saltan muchas dudas porque dices, es dependiente de la alimentación. Entonces ya tienes la duda, ¿vale? Pero ¿qué es al final entonces? ¿La microbiota, la alimentación? Bueno, es que la alimentación... O sea, te voy a volver a hacer la pregunta. No, pero creo que te he entendido lo que quieres decir. Vale, o sea, es lo que he dicho antes. O sea, está claro, no es el único factor. O sea, también interviene pues, el estrés, que tú duermas, el que hagas ejercicio. O sea, todo es todo lo que hacemos en nuestro día a día, o sea, todo nuestro estilo de vida. Hay cosas incluso que no dependen de nosotros. O sea, nosotros no podemos controlar si estamos en Madrid y el índice de polución. O sea, hay cosas que nosotros escapan a nuestro control. Pero sí que sabemos que lo que nosotros comemos tiene una repercusión directa sobre la microbiota, para bien y para mal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos siempre? Que haya una gran cantidad de bacterias, que haya una gran diversidad. Eso es lo que buscamos. Hay alimentos que lo que pueden hacer es favorezcas el crecimiento de unas bacterias menos beneficiosas sobre otras. No es que sean malas, es que en determinadas condiciones se pueden comportar como malas. Como ¿vale? proinflamatorias. O sea, claro, ¿por qué? O bien porque haya un exceso y porque hay una disminución de las que nos interesan, ¿no? De las que, digamos, nos están como protegiendo. Entonces, al final, lo que ocurre es que esas bacterias, que normalmente, bueno, pues son bacterias que suelen llamarse, que suelen tener en su pared, pues unos lipopolisacáridos, que son los que cuando atraviesan la barrera intestinal, porque hay un aumento de esa permeabilidad, son las que producen esa inflamación crónica y están detrás de la mayoría de enfermedades. Eso es lo que llamamos la translocación bacteriana. Y eso es un hecho más que demostrado, o sea, eso es así. ¿No? Sí. En la mayoría de enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, al final lo que se produce es esto. O sea, hay una alteración de la microbiota que hace que aumente esa permeabilidad intestinal y que pasen, bueno, como así dicho de esa forma, pasen cosas a la sangre que no deberían pasar y ponen en jaque a nuestro sistema inmune y ahí empiezan a desencadenarse pues un montón de reacciones. Que hay un artículo muy conocido que dice que todas las enfermedades empiezan en el intestino, pero que ahora dice que si todas las enfermedades empiezan en el intestino permeable, ¿no? Porque realmente... Más conciso, ¿no? Que claro, cuando hay ese problema, ¿no? Claro, que el intestino es permeable. O sea, es cuando aumenta esa permeabilidad y empiezan a pasar cosas, pues esa selectividad de la barrera, o sea, deja de ser selectiva, empieza a pasar ahí pues todo lo que le da la gana.
Vale. Hemos tocado antes un poco el tema de los probióticos, pero sí me gustaría ya específicamente preguntarte si los probióticos pues, ayudan con la digestión, o sea, el tomar probióticos ayuda en la digestión y en la salud intestinal en general. Bueno, por un lado, siendo estrictos, cuando hablamos de, o sea, lo que es la definición de probiótico, ¿no? Microorganismos vivos que en determinadas cantidades tienen un efecto beneficioso sobre la salud. Vale, o sea, eso ahí podemos pensar en la cápsula, ¿no? Con el bichito, que además tiene que estar vivo, y ahí sí, pues tenemos evidencia. Es importante que nos fijemos en lo que estamos tomando, si estamos buscando un efecto concreto, ¿no? Porque es que vale. sí, claro. Eso es muy importante, que nos indique la cepa, ¿vale? Porque si tenemos casos... O sea, que pequeños cambios del material genético pueden hacer que los efectos ya no sean los que el efecto que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tomar probióticos sí, o sea, puede ayudar, pero yo no los daría así alegremente ni a todo el mundo, sino que, bueno, pues buscando un poco el efecto que quieres conseguir. Hay probióticos que nos ayudan, por ejemplo, pues que son capaces de producir lactasa, que nos pueden ayudar, ¿no? Con esa degradación de la lactosa, nos ayudan con la digestión, o sea, sí que hay probióticos que nos pueden ayudar. Y luego, además, que aunque no podemos decir probióticos por el tema de las cantidades, pero los alimentos también contienen microorganismos vivos que también son muy beneficiosos, que a lo mejor no están en 10 elevado a 9 o no sabemos exactamente, pero también eso nos va a ayudar muchísimo con esa riqueza y esa diversidad de microbiota que estamos buscando. Entonces, también todos los alimentos que contienen microorganismos también son muy interesantes, aunque no podamos decir probiótico específicamente. Hablamos de probióticos, que son los microorganismos, sí. Y ahora te tengo que preguntar por los prebióticos, que digamos claro. que es el alimento de los microorganismos, sí, ¿está bien dicho previda, así? claro, sí, o sea, claro, vale. claro. Lo que tiene que haber, digamos. Claro, digamos que es lo que alimenta a los probióticos, a los microorganismos, ¿no? A esas bacterias. Y me has mencionado eso, precisamente la fibra antes, sí. ¿no? La fibra de los alimentos vegetales sí. sirve de prebiótico, de alimento. ¿Y sí. cómo es esto de que a partir de la fibra ellos crean diferentes ácidos grasos que pueden beneficiarnos? Sí, bueno, hay distintos tipos de fibra que son muy interesantes, ¿no? Para la microbiota. Ya sabes que está la fibra soluble, la fibra insoluble. Antes se pensaba que era más la soluble, ¿no? La que era más fácilmente fermentable, la que iba a tener como más beneficios, que sí, que los tiene, que producen... Es como que nuestros microorganismos lo que hacen es que, como se alimentan de esas fibras, bueno, pues producen a cambio sustancias muy beneficiosas, la mayoría muy antiinflamatorias, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Que se producen con el consumo de determinadas fibras. También, por ejemplo, con el almidón resistente, que muchas personas que a lo mejor no toleran cantidades muy elevadas de fibra porque no están acostumbradas y quieren empezar a hacer un cambio en su dieta y quieren empezar a aumentar el consumo de fibra y a lo mejor no lo toleran bien, bueno, pues el almidón resistente, por ejemplo, se puede tolerar relativamente mejor que a lo mejor otro tipo de fibras. Y luego la fibra insoluble también tiene no solamente nos va a aumentar, ¿no? digamos el bolo y nos va a ayudar, ¿no? con las deposiciones, sino que también tienen su parte de fermentación. Y estos procesos que hablamos de mayor diversidad en la microbiota y tal, ¿cuánto tiempo tardan en darse? Es decir, con cambios drásticos en la alimentación, ¿una persona puede esperar, por ejemplo, que en una semana ya tenga cambios? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Claro, igual que si tomas un antibiótico, la microbiota puede cambiar muy rápidamente. Vale. Si tomas un fármaco, un antibiótico, cambia. Si tienes un momento de una situación de estrés muy importante, o sea, se puede producir un cambio. Y desde luego con los cambios de la dieta se producen cambios muy rápidos. Eso sí, igual de rápido que aparecen, pueden desaparecer para bien y para mal. ¿Vale? Entonces, si tú comes bien 2 días y luego vuelves a tu rutina, pues vas a volver a lo que tenías y al revés. Entonces, bueno, lo importante es la microbiota es muy dependiente de lo que hagas en el tiempo, ¿vale? Pero sí, se producen cambios de forma bastante rápida. Otra cosa es que puedan cambiar esas especies y otra cosa es que todos los metabolitos que produzcan cambien de forma tan rápida. Y yo creo que hay un poquito más de duda. Sí que te quiero preguntar, porque acabas de hablar de un tema que me ha encantado, que es el de personas que quieren cambiar la alimentación, pero les sienta mal un tipo de fibra, ¿no? Has hablado del almidón resistente, que hay varios tipos y todo eso, pero bueno,
Sí, bueno, no he dicho lo que es el almidón resistente, sí, pero bueno, pero bueno, que... me interesa eso, la paradoja de la fibra, ¿no? Sí. Es decir, aquellas personas que necesitan más la fibra para ayudar a su microbiota, a su intestino, pueden ser las personas que peor toleren la fibra. ¿Qué opinas de esto de la paradoja de la fibra? Totalmente, claro. Totalmente, ¿no? Si es que al final, o sea, en ese proceso de fermentación se producen gases. Entonces, esos gases... es que cuando comes legumbres que contienen mucha fibra puedes tener gases y es algo normal, digamos. Pero claro, luego también hay veces que se puede tolerar peor porque no tienes la cantidad suficiente de bacterias encargadas de metabolizar los diferentes alimentos que tú estás comiendo. Y es muy habitual, vamos, yo en consulta lo veo continuamente, que dice, pues es que el día que como fatal o que como ultraprocesado, sobre todo como hay una hamburguesa llena de salsas, tal, estoy fenomenal y luego si vuelvo a comer y empiezo otra vez a tomar más fibras o más vegetales, empiezo a encontrarme mal hasta que otra vez te habitúas, por ejemplo, y puede ocurrir. Y luego también, bueno, pues que hay cantidades a veces excesivas de fibra, que es que a veces no tenemos tan poco control. O sea, vale. Aquí, por ejemplo, hay mucha costumbre cuando, o sea, si tú comes, por ejemplo, legumbres, tú interpretas que tienes que comer un plato, ¿no?, de lentejas hasta arriba y que sobre, ¿no? No hace falta eso, o sea, se puede tomar un poquito todos los días, puedes introducir o puedes tomarlo de guarnición, no hace falta que el día que te comas el platazo digas que te sienta mal, o sea, lo puedes introducir en pequeñas cantidades. Vale. Y eso es lo que hay que ir haciendo. O sea, entonces sería una solución para la paradoja de la fibra, por ejemplo, que las personas vayan introduciendo poco a poco. Introducir poco a poco, utilizar hierbas que nos ayudan también, por ejemplo... Bueno, con las legumbres, vuelvo a poner el ejemplo de las legumbres porque, claro, son muy fermentables, tienen mucha fibra y yo creo que es lo que es típico, ¿no?, que todo el mundo dice que le producen gases. Pues no es lo mismo si tú haces un buen tratamiento de esas legumbres, es decir, si tú las pones en remojo, puedes desechar si quieres agua de cocción, utilizas determinadas hierbas, usas laurel, usas comino, o sea, puedes utilizar especias que te van a ayudar, ¿no?, con esas digestiones y van a mejorar. Una legumbre bien cocida pues te va a sentar mucho mejor que una legumbre que no esté bien cocida. Y una pregunta que sí que quiero hacerte, ¿vale?, que es la de, concretamente, los lácteos, ¿no? Has mencionado los lácteos, como bueno, pues alimentos fermentados, ¿no?, que pueden ser beneficiosos, se ha visto que son beneficiosos para la microbiota, ¿no? Claro, aquí nos encontramos ante que alguien puede decir, por ejemplo, vale, pero yo cuando miro la evidencia científica de los vegetales, ¿no?, que llevan pigmentos y todo esto que hemos hablado, y los lácteos fermentables, yo veo que la evidencia va un poco a favor de los vegetales, ¿no? Entonces, si tuviera que aterrizar un consejo para alguien de decir, hombre, pues los lácteos sí que están bien, se ha visto que tienen ese efecto beneficioso y que es incontestable, está bastante claro, ¿no? Y los vegetales también, ¿debería introducir lácteos o ya simplemente con los vegetales me valdría? A ver, ¿se puede vivir sin lácteos? Sí, perfectamente, o sea, eso no cabe ninguna duda. ¿Que pueden ser beneficiosos? Sí, sobre todo parece por el efecto que tienen esas bacterias acidolácticas. ¿Vale? ¿Y el calcio incluso puede ser también o no? ¿O no tiene nada que ver con eso? Hombre, también los lácteos aportan calcio. Lo que pasa es que, bueno, podemos obtener el calcio también de otras fuentes, desde luego. Perdona que te interrumpí, pero es que sí que yo alguna vez he leído, he escuchado que el propio calcio, el contenido en calcio, por ejemplo, el World Cancer Research Center, dice que los lácteos se ve, vamos, consistentemente que previenen el cáncer colorectal, ¿no? Y ellos dicen, es el mismo efecto que vemos con los suplementos de calcio. Entonces, los suplementos de calcio. Sí. Yo la verdad es que, en cuanto a ese tema de cáncer, no lo sé. O sea, yo eso no lo he estudiado. Yo la verdad es que los suplementos de calcio claro, tienen cosas hace buenas mucho y cosas tiempo malas o tal, que no los utilizo. Nosotros, o sea, por ejemplo, nosotros los nefrólogos, hace muchos años se utilizaba calcio de forma indiscriminada. Y es verdad que se producen calcificaciones vasculares, o sea, no se puede dar
de forma indiscriminada. Las indicaciones de aportar calcio son muy específicas. Ya no sé si los estudios que haya en ese sentido con el cáncer de colon, no lo sé, los desconozco, la verdad. Pero no, iba un poco relacionado con la pregunta que te había hecho, ¿no? Claro, por ejemplo, los suplementos de calcio también, pero sabemos efectivamente que en ensayos clínicos aleatorizados... Es que no es lo mismo el calcio de los alimentos que el calcio en un suplemento. Es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Eso, bueno, aparte de la pregunta que me estás haciendo. Luego es verdad que, yo como he dicho antes, los fermentados en general pues son muy beneficiosos para la salud en general y para la microbiota en particular. Y sí que, por ejemplo, pues hay un premio Nobel ucraniano que estudiaba el envejecimiento, ¿no? Y lo que se dio cuenta es que había determinadas zonas de los Balcanes como que vivían más y entonces lo achacaron a que eran unos grandes consumidores de kefir. Y entonces, bueno, él decía que todo el mundo tenía que consumir bacterias ácido-lácticas. O sea, no decía que tuviese que consumir lácteo ni kefir, pero bueno, era una de las principales fuentes de alimentación que ellos tenían, ¿no? Y es verdad que los beneficios de las bacterias ácido-lácticas, pues eso, se pueden adquirir de otros sitios, también, o puedes tomar un suplemento y hay otros fermentados que las contienen. Vale, pues nada, uniendo esto un poco de los lácteos así y tal, el calcio y has comentado ya un poco de la salud renal, pues agradeciéndote, por supuesto, toda la información que nos has dado en este bloque, que ha sido espectacular. Vamos a unirlo con el último bloque, que es la de la salud de los riñones. Es algo que se habla poco. Muy pues poco. Es que poquísimo. Son unos órganos tan sumamente fundamentales para todo prácticamente. Entonces, la primera pregunta, por supuesto, es obligada otra vez. ¿Qué alimentos son los que más benefician la salud de los riñones? Pues mira, este tema es que me gusta mucho. Ya lo sé. Hay un problema y es que siempre que pensamos en una persona que tiene una enfermedad renal, pensamos en restringirle alimentos. Porque eso, si hablamos de salud renal, lo primero que se ha dicho siempre es que hay que quitar cosas. No comas tal, no comas Sobre esto. todo, hay que quitar potasio. O sea, nosotros hemos sido muy potasiocentristas y entonces se le ha quitado el potasio a todos los pacientes sin necesitarlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentra el potasio principalmente? Pues en las frutas, en las verduras, en los vegetales. Vaya, entonces lo que hemos hecho ha sido dietas pues muy heterogénicas, porque hemos quitado todos los vegetales a los pacientes. Entonces yo creo que eso es un primer mensaje. Y luego, para cuidar la salud de nuestros riñones, realmente tenemos que hacer lo mismo que hacemos para cuidar nuestro cuerpo en general. Vale. O sea, por ejemplo, la principal causa de insuficiencia renal es la diabetes, con lo cual pues todos los actos que podemos tener para prevenir esa resistencia a la insulina y esa diabetes futura, pues es lo que tenemos que hacer si queremos cuidar los riñones. Entonces, en realidad, bueno, pues dieta como ahora es que está muy lo de antiinflamatoria, pero es así, lo que hemos hablado antes, lo mismo que sirve para la piel, sirve para los riñones y sirve para todo el cuerpo. Es importante saberlo porque hay mucho mito eso de lo que acabas de decir, no comas tal cosa, no comas tal otra. No, claro, no comas una cosa y luego otra cosa que se hace mucho, que a mí eso, claro, lo siento, pero es que me choca muchísimo, es, por ejemplo, dentro de una familia, de una casa, lo que sea, de los que convivan juntos, si alguien está enfermo, se le hace una dieta aparte. Dices, a ver... Para que enfermen los demás. Efectivamente. Entonces, es que eso, salvo cosas muy puntuales, sí, bueno, oye, pues si lógicamente pues tienes a alguien que tiene una alergia o que es celíaco, lógicamente pues tiene que tener sus cuidados independientes, eso está claro. Pero que esto es simplemente, o sea, la dieta para prevención de una enfermedad renal tiene que ser la misma para todo el mundo que está en esa casa. O sea, no debemos modificarla. ¿Es verdad que mucha proteína puede dañar la salud de los riñones? A ver, como tal, una persona sana que no tenga ninguna enfermedad renal no tendría por qué. No tendría por qué, porque el riñón se va a encargar de lo que tú no necesites, pues no te va a aportar más beneficios más allá por mucho que tú tomes muchísima más proteína, ¿vale? Y en general no va a dañar tanto el riñón. Es verdad que con unas dietas muy elevadas de proteínas sí que puede haber un aumento transitorio, por ejemplo, del filtrado glomerular. O sea, eso lo vemos muchas veces, por ejemplo, sí que en deportistas que consumen mucho o toman mucha proteína, sí que lo podemos ver. Pero una persona sana no pasa nada. También lo que tenemos que valorar es, ¿realmente necesitas tanta proteína?
o necesitamos que ahora todo este suplemento, todo lleve proteína, ¿no? Añadida, todo que vas al supermercado es que todo lleva, como decíamos antes, todo ya proteína, hasta ¿no? el té, hasta el ¿no? té. Bueno, pues no sé. Ahí ya no sé. Y en ese sentido, ¿hay diferencias a la hora de hablar de máximo de proteína o no entre proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal? Pues sí, bueno, aquí también es diferente si hablamos de una persona sana que una persona que tiene algún grado de insuficiencia renal. Y digo grado porque no es lo mismo que tengas un filtrado ligeramente disminuido a que tengas una situación ya muy avanzada o incluso que estés en una técnica sustitutiva como puede ser la diálisis o seas un trasplantado renal. O sea, es muy diferente. Lo que sí que sabemos, y aquí tengo que volver a hablar de la microbiota, sí que sabemos que la cantidad de proteínas que nosotros ingerimos va a llegar al intestino y se va a metabolizar a través de la microbiota, y hay determinados compuestos que se producen a través de esas proteínas, que como pueden ser pues, algunos indoles, el pecresol o el óxido de trimetilamina, el TMAO, que se producen muchas veces, como consecuencia de la ingesta de estas proteínas, sobre todo de origen animal, ¿vale? Sobre todo del triptófano, de la carnitina, de la colina. Bueno, pues producen todas estas sustancias que en condiciones de salud, bueno, pues pueden tener más o menos efecto, pero desde luego si hay insuficiencia renal se acumulan y se comportan como toxinas urémicas, como auténticas toxinas. Entonces, en ese caso sí que habría que disminuir la ingesta de proteína de origen animal, sobre todo derivada de carnes rojas principalmente, que son las que más lo contienen. Eso es así, que ya en población general, bueno, pues sinceramente yo creo que también deberíamos intentar tener esto en cuenta. Vale. Esto es importante. Vale. Una pregunta que es obligada. Antes has hablado del potasio, pero no es solo el potasio, es también el fósforo y el sodio, 3 componentes dietéticos que se habla muchísimo. ¿Qué relación tienen con la salud del riñón? Bueno, es que el riñón yo creo que se conoce poco o nada. Y muchas veces, solo pensamos que sirve para filtrar para depurar y ya está, ¿no? Y no, tiene muchísimas más funciones. O sea, desde que nos sirve para formar los glóbulos rojos, porque ahí se produce la eritropoyetina, al control de la presión sanguínea, a todo el control al metabolismo de esas sales, de esos minerales, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues encontramos, por ejemplo, el metabolismo óseo mineral, que tiene muchísima implicación en el riñón. O sea, la vitamina D, se acaba produciendo la vitamina D activa, se produce en el riñón, ¿no? Esa segunda hidroxilación se produce ahí. Y el metabolismo del calcio y el fósforo, el manejo que tiene el riñón, o sea, es fundamental. O sea, es fundamental, porque lo que ocurre en la insuficiencia renal o cuando incluso en estadios muy precoces es que empezamos a no eliminar bien el fósforo. Y aquí tiene mucho que ver también la dieta. Porque claro, si nosotros hacemos una ingesta muy elevada de fósforo, sobre todo el fósforo inorgánico que viene en todos esos aditivos, en todos esos ultraprocesados, vamos a tener un exceso de fósforo tremendo que se va a acumular. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que esto al final está relacionado con el riesgo cardiovascular. Entonces, en general, tenemos que tener mucho cuidado con este excesivo aporte de fósforo en la población general, pero cuanto más si es una persona que tenga grados incluso muy incipientes, porque la enfermedad renal, la insuficiencia renal no duele, no se ve, está infradiagnosticada. O sea, hay millones de personas que padecen y no está diagnosticada, no se saben. Se está intentando, ¿no?, que hagamos más políticas de prevención, pero de verdad que está muy infradiagnosticada y que parece que hasta que no da la cara y no vemos en una analítica una alteración, no tenemos que hacer nada. Y esto se viene gestando muchos años atrás. Es justo, se me ha ocurrido esa pregunta. ¿La enfermedad renal también es una enfermedad silenciosa como la hipertensión? Totalmente, claro. O sea, cuando alguien dice me duelen los riñones, normalmente no es el riñón el que te duele, ¿vale? A no ser que tengas una piedra que esté obstruyendo, entonces, bueno, eso sí, pero que normalmente no te duelen los riñones, ¿vale? Entonces, es una enfermedad silente. Entonces, después de años de malos hábitos de vida, o sea, tenemos un porcentaje de enfermedades genéticas que pueden afectar a los riñones, pero la mayoría del daño que se produce en los riñones es derivado de lo que no, es evitable. O sea, viene derivado de lo que comemos, de nuestros hábitos de vida, de la ingesta de azúcar, de la resistencia a la insulina, de la diabetes, de la hipertensión, que al final es que son
son enfermedades adquiridas. Los peores errores entonces que comete la gente a la hora de cuidar la salud renal con la alimentación van por el mismo camino que los mismos errores al cuidar la microbiota, etcétera, etcétera. Claro, si es que al final estamos hablando un poco de lo mismo. Estamos hablando un poco de no te comenté antes lo del potasio que decías y sí, porque yo lo del potasio me tiene... Venga, es un tema que... Claro, porque el potasio es que es un elemento en los vegetales que está por doquier, ¿no? Entonces... Claro. Yo además, yo lo tengo que contar porque, yo hice la tesis de eso, ¿no? Yo hice la tesis, ¿no? de nutrición y enfermedad renal crónica avanzada. Y una de las cosas que queríamos hacer y queríamos ver era cómo se comportaba el riñón y cómo se comportaban los análisis, la calidad de vida, el paciente en general, cuando nosotros liberábamos esas dietas tan restrictivas sin potasio. Bueno, pues al final lo que vimos es que ningún paciente elevó las cifras de potasio en sangre, que de hecho nos ayudó mucho a controlar la tensión arterial y que en general todos los parámetros mejoraron. Entonces, yo creo que hay que quitarse un poco ese miedo siempre con un control. No es lo mismo un grado que otro de insuficiencia renal, pero que no todos los pacientes necesitan que disminuyamos el potasio y la gran mayoría no lo necesitan. Entonces, por favor, no quitéis el potasio. O sea, de verdad, sin consejo y solo porque entre por la puerta y tenga la creatinina un poco elevada. O sea, por favor, no quitéis el potasio, de verdad. ¿Y los ultraprocesados deben quitarlos para cuidar la salud renal? Bueno, la renal y la no renal y la de todos. Ya nos diste un poco las claves, ¿no? Sí. Además sí que existe una relación muy directa. Mira, por ejemplo... ¿Está mediada por el azúcar, carbohidratos refinados? Sí, efectivamente. Nosotros sabemos que se producen de manera endógena en el cuerpo esos productos finales de la glicación, ¿no? Los famosos AGEs, que eso va dañando el riñón y todo lo que se le ponga por delante, todos los vasos, está relacionado con riesgo cardiovascular. Eso lo sabíamos y además se pensaba que, pues como encima cuando hay una insuficiencia renal no se eliminan, pues que no solo se formaban, sino que además no se eliminaban. Pero es que ahora sabemos que los adquirimos a través de la dieta, sobre todo a través de los ultraprocesados. Todos esos sabores tostados, como de asados, todo eso así que están tan buenos, pues todo eso contienen un montón de AGEs. Y lo que se ha visto en el caso, te hablo en ratones, pero yo creo yo creo que es que estudiar eso en personas tampoco... Tendrá su aquel, pero que lo que se ha visto es que esos AGEs que provienen de la dieta, de los ultraprocesados, son capaces de aumentar la permeabilidad intestinal y son capaces de activar el complemento, de activar el sistema inmune y producir daño renal. Entonces, yo creo que no sé si hace falta demostrar esto mucho en humanos, pero los mecanismos están bastante claros, ¿no? Sí, al final son tóxicos. Sí. Cálculos renales. ¿Qué alimentos pueden hacer que aparezcan o que se acelere la aparición de cálculos renales? Pues, a ver... ¿qué son los cálculos renales? Vale, para hacerlo vamos más a empezar. fácil. Pues son piedras, pero piedras... No sé si alguna vez has visto un cálculo renal, que ves en pero los libros y tal. Pues son así, son tal cual, o sea, son auténticas piedras. Ten en cuenta que nosotros eliminamos minerales por la orina, ¿vale? La orina, es la que se encarga de ese metabolismo mineral. Y al final, si tenemos algún problema, por la dieta, por ejemplo, se acumulan, se precipitan esos minerales y al final se va formando la piedra, ¿no? Y cada vez se van acumulando más, a veces tienen un núcleo de colesterol, pero realmente conocemos mucho, por ejemplo, los de ácido úrico, pero la mayoría de los cálculos están formados por oxalato. Y aquí la dieta tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, de los oxalatos yo creo que también es un tema que yo cada vez escucho más cosas, que si son muy malos, que si son muy buenos. Ahora todo el mundo tomando los batidos verdes, ¿no? llenos de oxalatos. Y es que es importante saber, por ejemplo, que aquí la microbiota también tiene mucho que... Ahora te hablo de las dietas, pero por ejemplo... No, además es que esto es un tema que me gusta mucho porque me parece muy, muy desconocido. Vale. Y es que esto, pues en los años 60, en un campo se encontraron, no sé si fueron 1.200 ovejas que se habían muerto
Y entonces, bueno, pues no sabían qué pasaba. Y entonces lo que vieron es que habían consumido un tipo de forraje que estaba cargadísimo de oxalatos, ¿no? Los oxalatos los encontramos en muchos tipos de vegetales, pero hay determinadas plantas que contienen muchísimos oxalatos. Entonces se murieron ahí todas las ovejas. Entonces dijeron, bueno, pues los oxalatos son muy tóxicos, murieron de fallo renal, ¿no? Claro. Son muy tóxicos para el riñón. Entonces lo que empezaron a hacer fue darle calcio, porque sabemos que como comparten mecanismos, esto es un error que muchas veces hacemos, y es quitar el calcio en la dieta para que no se formen cálculos. Y no, eso es un error, porque entonces absorberemos más oxalatos, ¿vale? Y entonces lo que vieron es que si más que dar el calcio, si tú ibas habituando al animal a que fuese comiendo cada vez más esas plantas ricas en oxalato, no le pasaba nada. Y lo que descubrieron es que había determinadas bacterias que degradaban los oxalatos, ¿vale? Y la más importante, que solamente se alimenta, digamos, de oxalatos, es el Oxalobacter, ¿vale? Y es una bacteria que vive en nuestra microbiota y que nos va a ayudar con esa degradación de oxalatos. Entonces, es importante que nosotros vayamos adquiriendo esa bacteria. Entonces, si nosotros hacemos una sobrecarga importante de oxalatos y no tenemos suficiente cantidad, puede pasar, como decías tú antes, con la fibra. O sea, no vamos a ser capaces de asimilarlo. Uh-huh. Por eso muchas veces pueden aparecer después de dar antibióticos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos clínicos publicados de personas que han tomado batidos de estos verdes cargados de, por ejemplo, las espinacas, las hojas verdes en general la espinaca contiene mucho oxalato, la remolacha, ¿vale? Cargados de oxalatos, y que previamente habían tomado antibióticos, con lo cual la microbiota se había quedado a cero y entonces habían hecho un fracaso renal, ¿no? Por oxalato. Entonces, bueno, pues esto es importante. Pero en general, alimentos que pueden favorecerlo, bueno, más que alimentos que pueden favorecerlo, yo te voy a decir los que lo pueden prevenir, porque creo que si damos un mensaje positivo es que como que mola más, ¿no? Te pido disculpas. No, pero la fibra, otra vez, las fibras. Sabemos que nos va a ayudar muchísimo con la formación de cálculos. Una ingesta adecuada de agua, ¿vale? Una ingesta hídrica adecuada, ahí sí. No me voy a meter en lo de los 2 litros, pero cuando tenemos una predisposición a tener piedras, porque si haces una piedra en el riñón, tienes muchas papeletas de poder hacer otra, y sabemos que la dieta, bueno, puede disminuir hasta en un 70% el que podamos formar otra vez esos cálculos. Y los cítricos, la vitamina C, no en suplemento, por favor, porque ese suplemento, ese exceso de vitamina C, sí que se va a transformar el exceso en oxalato. Yo por eso grandes dosis de vitamina C hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero la que viene en los alimentos, fenomenal. ¿Qué es grandes dosis? ¿Evitar suplementos? No tienes que evitar suplementos, pero... De vitamina C, quiero decir, ¿eh? Sí, bueno, estoy hablando de dosis por encima de los 5 gramos que... Que te crees que no se lo toma la gente. Sí, se toman dosis muy altas. Ah, sí, en suplemento. No, con los alimentos... No tienes ese problema de forma habitual, porque no somos, tenemos además mecanismos que nos van a ayudar. Y en relación a lo que comentabas de los oxalatos, a mí desde pequeño, mi madre no es científica ni nada, pero desde pequeño mi madre siempre me dijo que había que evitar comer muchas espinacas crudas todos los días. O sea, que no se podía... Me acuerdo de mi madre decir, no se puede comer espinacas crudas todos los días. Claro. Bueno, cuando somos pequeños es por otros mecanismos, ¿no? Ah, vale. Pero es que luego... yo me acuerdo lo tengo ahí grabado, y luego, claro, con lo de los oxalatos y tal. Sí, eso es sobre todo, bueno, en los bebés que no pueden consumir por todo el tema de los nitratos, también eso es otra cosa. Ajá, vale. Pero luego sí que por los oxalatos, yo no recomiendo, desde luego, todos los días tomarte esas bombas de espinaca cruda. Claro, eso está lleno de oxalatos. No es que sean malos, es que en exceso pues tampoco te van a aportar nada. ¿Cocinadas? Sí, se eliminan. Simplemente con el tratamiento de los alimentos sabes que se eliminan muchas. A veces lo bueno, a veces lo malo. Y entonces, has hablado de algún parámetro que sí me gustaría que explicases alguna pincelada de qué es eso de la filtración, pero cuando hay algún parámetro así alterado en el riñón, ¿es posible, o tú has visto o has investigado sobre que simplemente con dieta se puede revertir esa alteración de los parámetros? Sí. Pero vamos... O sea, la dieta tiene un poder... Tiene un poder increíble. Por ejemplo, muchas veces, si hay, por ejemplo, un exceso de grasa, cuando bajamos de peso pueden mejorar. ¿Por qué?
porque cuando tenemos sobre todo una obesidad, se puede producir una hiperfiltración renal, o sea, el riñón se tiene que esforzar más, que es lo mismo que ocurre muchas veces que ocurre con la diabetes, que también hay un esfuerzo inicial del riñón y podemos ver ese filtrado incluso aumentado. Pero esto, claro, a la larga es una sobrecarga al riñón que sí que va a hacer, bueno, pues que al final pues se acabe fatigando, digamos. Vale. Lo mismo ocurre cuando perdemos proteínas de forma... Esa hiperfiltración puede hacer que se filtren más proteínas también y eso al final están pasando proteínas por los riñones que no deberían estar pasando, con lo cual al final pues vas a tener un daño. Entonces, esa filtración glomerular de la que estás hablando es un indicador fiable también de salud renal en deportistas. Bueno, porque yo creo que, claro, sabes que suele verse como alterado, ¿no? Claro, es lo que te digo, que puede haber una hiperfiltración fisiológica totalmente. Y luego es verdad que cuando nosotros calculamos el filtrado glomerular utilizamos fórmulas, ¿vale? Y las fórmulas, bueno, pues no tienen en cuenta, claro, la composición corporal. Entonces, muchas veces, pues si una persona tiene una masa muscular maravillosa y tiene más creatinina y pues es que eso no quiere decir que tenga una insuficiencia renal, o sea, porque tenga la creatinina elevada en sangre, sino todo lo contrario, incluso a veces una creatinina muy baja es peor, porque es que nos está hablando de desnutrición, ¿vale? Entonces hay que tenerlo todo en su contexto, o sea, es que una persona con una gran masa muscular y con creatinina no pasa nada. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el filtrado. Hay otras técnicas que podemos utilizar, podemos medirlo de otra manera, podemos usar la cistatina C, o sea, hay otras sustancias que se podrían utilizar, ¿vale? Y esto, por ejemplo, que puede ocurrir con la creatina, ¿no? Con la toma de creatina, que si te aumenta la masa muscular y aumenta la creatinina, eso no se debe interpretar como que te está dañando el riñón, ni muchísimo menos. Se debe interpretar como que hay un aumento de la masa muscular, y eso es bueno. O sea, que hay que tenerlo todo en su contexto y saber lo que estás midiendo. Sí. Y no solo ver una analítica. Tú no puedes ver solo una creatinina y decir que el riñón está mal. Vale, entonces, incluso imagínate, vamos a ponernos en el caso que alguien que nos está viendo tiene antecedentes familiares de enfermedad renal. Le dices que porque la tenga elevada o debería vigilar más, podría llevar una dieta hiperproteica sin problema. Pues depende de qué antecedentes sean, porque hay muchas causas, ¿no? de enfermedad renal, pero no tienes por qué haberla heredado, para empezar. Otra cosa es que tengas una predisposición. O sea, si resulta que la causa de tu familiar es por una nefropatía diabética, pues lo que tenemos que evitar es que tengas una diabetes, con lo cual seguramente si estás haciendo deporte y tienes masa muscular, pues eso es maravilloso, o sea, eso es lo mejor que puedes hacer de prevención, pero depende, no es lo mismo una causa genética pero un antecedente familiar no te dice nada. Pero es lo que decíamos antes de cambiar la alimentación de toda la familia. O sea, si hay una predisposición, si tienes un ambiente obesogénico o con tendencia a la diabetes pues de malos hábitos en general. Malos hábitos, claro, pues vamos a cambiarlo todo. Eso también se hereda, ¿no? Los malos hábitos, dicen. Claro, la epigenética también se hereda. Pues hemos terminado, o sea, se me ha pasado increíblemente volando. Te agradezco, infinitamente. Además, te tengo que agradecer personalmente porque sé que no vas nunca a podcast ni concedes estas cosas, así que bueno, no te puedo escribir el honor que es para mí. Lo que seguro que has ayudado a la gente que nos está viendo, que nos has abierto ese abanico a la salud renal que no se habla nada y yo no lo entiendo porque es parte fundamental. Se habla muy poquito. Sí, nos ha quedado hablar de la vitamina D, pero yo creo que eso lo dejaremos para otro momento, así hay que volver. Otro podcast, para hablar de vitamina D. Tengo muchas ganas porque, mira, tengo que decirlo, había quedado con Isabel Viña y en venir, pero al final le surgió un compromiso y de esto que ya no coincides, no le viene bien a ella o yo ya lo tengo lleno y no puedes, pero tengo ese tema de la vitamina D ahí cruzado. Pues de eso hay que hablar largo y tendido. Muy bien, pues nada, te reitero de verdad muchísimas gracias en nombre de Fit Generation que hayas venido. Y muchas gracias a vosotros. Si te apetece pues despedirte con un mensaje sobre lo que hemos hablado que quisieras darle a la gente, pues adelante. Pues voy a dar dos. Mira que dije, no voy a dar ninguno. Bueno, pues voy a dar dos. Uno,
que intentemos dar los mensajes positivos. Es decir, cuando hablemos sobre todo en temas de alimentación, de nutrición, que no digamos siempre lo que está mal, porque eso lo sabemos todos. O sea, vamos a decir qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar, qué sí puedes comer, porque eso de verdad ayuda muchísimo. Y lo segundo que quiero decir es que nosotros somos mitad células humanas, mitad células bacterianas. Entonces, si no hacemos un abordaje de la microbiota, nos estamos dejando la mitad del cuerpo sin tratar. Y eso sirve para la piel, sirve para el riñón, sirve para el corazón, sirve para absolutamente todo. Entonces yo creo que igual que no te lavas solo la mitad del pelo, pues no cuidemos solo la mitad del cuerpo. Y creo que tenemos que tenerla en cuenta y saber que además, bueno, pues la alimentación, la dieta es una herramienta muy poderosa que está a nuestro alcance y que nos puede ayudar mucho. Y que aprendamos todos un poquito más de nutrición, que nos enseñan nada. A mí me enseñaron cero en la facultad. Genial, pues con estos dos maravillosos mensajes, que yo creo que el primero era para mí, pero bueno, os caigo a vosotros. Nos despedimos ya de este episodio. Recordad que tenéis las redes sociales de la doctora María Villaescusa en la descripción para que os recomiendo de verdad que vayáis y podáis seguir su trabajo. Y nada más, nos veremos ya en el próximo episodio. Yo me despido ya por aquí y espero veros. Adiós.